¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué te lo gastaste? Rondaría las 10-15 mil pesetas en el Sevilla Atlético, o Sevilla Sub-19, no me acuerdo. Y gastármelo, seguramente me lo gastaría en hacerle un regalo a mi madre o algo con respecto a la familia. No sé exactamente el qué, pero 100% será así. ¿Qué rival te hizo sentir más incómodo en el campo? Hemos tenido ahí alguna que otra situación incómoda, pero vamos, tipo Fernando Couto, tipo Javi Navarro, Pablo Alfaro, son gente que eran de brega, eran de pelea, que a mí además me gustaba y siempre había nuestros más y nuestros menos. Luego acaba el partido y todo quedaba en el terreno de juego porque además éramos tíos así. ¿Con qué jugador que has jugado te ha maravillado? Ha habido muchos. Quizás no buscaba yo en ver ese jugador por la calidad técnica o porque hiciese muchas filigranas. A lo mejor me ha maravillado gente más lista en el campo, más inteligente. Por ejemplo, Raúl era un jugador que era ejemplar de la listeza que tenía. Está claro que no era superdotado técnicamente, pero era el número uno en muchas cosas. Ayala, por ejemplo, era un tío que tenía una calidad de posicionamiento, de salto, de intensidad, de agresividad. ¿Quién te podría decir más? Esos dos. Vale. ¿El compañero más conflictivo en un vestuario? He tenido la suerte de llevarme muy bien prácticamente con todos, pero sí tenía un turco en el Bolton que cada vez que había algo se quitaba la camiseta como dando sensación de querer ir al combate y alguna que otra pelea castañazo limpio y a seguir entrenando. Vale, ¿mejor compañero de vestuario? También tengo muchos, desde Amadeo Carboni a Víctor Sánchez del Amo, a Mavisca, Marchena, ha habido jugadores, Fernando Sanz, gente que la verdad que te llega, ¿no? ¿Qué campo te ha hecho sufrir más? Sufrir un campo, a mí no me ha hecho sufrir ningún campo. He disfrutado en todos los campos. Había alguno que te motivaba más, tipo Bernabéu, tipo Benito Villamarín. El Sadar es un campo súper bonito para jugar, pero sufrir a mí un campo... ¿El pique más intenso con un compañero? La verdad que tenía centrales, por ejemplo, Xavi Aguado, era un central que llegué a decirle, Quillo, dame, pero cállate ya. Y luego otro que era un coñazo, porque era un coñazo, como persona que es, vamos, un tío ejemplar, un Marchena, tío. Carlos Marchena era lo más pesado del mundo. Había una falta a 100 metros suya y la pitaba y se iba para allá, pero tío, Carlos, quédate aquí. Y luego terminaba el partido y era San Carlos Marchena. ¿En qué equipo no has jugado y te hubiese gustado jugar? En el Real Zaragoza. El equipo de mi tierra me hubiera encantado, porque sí, porque además como club y como equipo me encanta. Y Dios quiera que en el futuro tenga la posibilidad de entrenarlo. De niño, ¿cuál fue el equipo de tus amores? El Sevilla. El Sevilla era el equipo donde yo empecé a ver un poquito de fútbol, teniendo en cuenta que yo la afición del fútbol me llegó tardía y el jugar a fútbol igual. Yo prácticamente empecé a jugar a fútbol con 17 años y iba a ver los partidos con amiguetes de Sevilla y me hice sevillista desde pequeño. ¿Y de mayor, cuál es el equipo de tus amores? El equipo de mis amores como aficionado, sin ningún tipo de duda, el Atlético de Madrid. Como profesional, está claro que era Algeciras. ¿El mejor presidente que hayas tenido en tu carrera? He tenido dos, para mí. Uno, don Jesús Gil, y otro, don Jaime Ortiz, que en paz descansen los dos. Si pudieras repetir un momento de tu vida, ¿cuál repetirías? ¿En lo profesional? En lo profesional, para mí lo más importante fue, lo más bonito, debutar con la selección española absoluta. Eso fue un momento que jamás
se me olvida dar. Un entrenador que te haya marcado. Por la elegancia, el trato al jugador Vicente Miera, con la intensidad y la gestión de grupo Camacho, la familiaridad de Fernando Zambrano, la táctica y el saber de fútbol de Juan de Ramos o Benítez. Si pudieras repetir un momento de tu vida, ¿cuál elegirías? El día que nació mi primer hijo, el día de mi boda y el día que me hice piloto. ¿A quién le pedirías un autógrafo o te harías un selfie con él? No soy yo de muy mitómano, ¿eh? No tendría dudas que me gustaría charlar, me gustaría hablar con él, me gustaría hacerme una foto con él. Para mí un ejemplo en muchísimos valores que es Rafa Nadal.